¿Qué tal, amigos que nos siguen aquí a través de Universal Sports Media? Les damos la bienvenida a una edición más del ABC de la Fórmula Uno, también ya en video, como en nuestra edición anterior donde hablamos de la previa del Gran Premio de Emilia Romagna allá en Imola, pero ahora vamos a tocar temas más técnicos, sobre todo porque a ustedes que les interesa y que están empezando a familiarizarse un poco más con el mundo de la Fórmula Uno, pues hay que darles una explicación de las partes de los coches, qué función tiene cada uno de estas, y pues para eso tenemos a nuestros expertos, ¿no? Y es para mí un gusto saludar primero a Rurik Flores. Rurik, ¿cómo te encuentras? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Buenos días, buenas noches, buenas tardes a la hora que nos estén viendo. Muchísima información acerca de los frenos y como lo hemos estado comentando, el objetivo es poder dar a conocer un poco de información y explicar un poco más cómo es que funcionan los frenos. Así es. Y también es para mí un gusto presentar y darle la bienvenida a esta edición a Igor Córdoba. Igor, ¿cómo te encuentras? Bien, Alan, ¿qué dicen? ¿Cómo están? Rurik, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bien, bien. Así es, buenas tardes, buenos días, buenas noches. En la hora, en el momento en el que nos estén escuchando y viendo, pues aquí estamos preparados para llevarles este tema que ya lo adelantabas, Rurik. Pues hoy vamos a hablar de los frenos, ¿no? La semana pasada se discutió sobre qué eran los difusores, qué función tenían, y también los frenos de Fórmula 1 pues tienen una función muy específica, ¿no? Tienen un diseño muy específico también por el tipo de coche en el que se utilizan. A ver, Igor, por ahí yo leía, ¿no? Que los frenos no han cambiado tanto, pero sí son una parte importante, interesantísima, y también te escuché en algún momento decir que influía mucho la manera en la que el piloto incidía sobre el uso de estos frenos. Pero a ver, danos una explicación así rapidísima de cómo es que funcionan los frenos en un coche de Fórmula 1, que por supuesto son completamente distintos a los frenos que utilizamos en nuestros coches del día a día. Fíjate que los frenos es la parte fundamental y crítica para un piloto de Fórmula 1 en cualquiera de las etapas históricas que hablemos de la historia de la Fórmula 1. Es el grado de sensibilidad que tiene el piloto para poder tener la destreza de manejar cualquier variante en el trayecto que no sea una recta. Entonces, es muy importante porque en base a esta situación de la frenada o de los frenos, también ajustan algunas otras cosas, incluso aerodinámicas en el auto, ¿no? El equipo de trabajo. Entonces, el piloto actualmente, los frenos actuales, estamos viendo sí grados de avance, no tan vertiginoso como los vimos 80s, 90s, pero a partir del 2000 para acá, son casi 20 años, donde han ido mejorando poco a poco, lo han ido afinando la situación de los frenos, pero ahorita platicamos la historia de ellos, y actualmente, con este cambio de reglamento, con unos rines mucho más grandes, los más grandes en la historia de la Fórmula 1, pues es un disco bastante grande. Y sin embargo, por el material que están hechos, no pesa tanto. ¿Ok? Ahorita platicamos a detalles. Sí. Rurik. Sí, los frenos, como lo estaba comentando Igor, que son fundamentales, pues acerca del peso, estamos hablando de que te van pesando entre 1.5 kilos aproximadamente, y los, por ejemplo, de 1.5 a 2 kilos más o menos, te vienen pesando los discos. Y una de las cosas muy interesantes que tienen los frenos, o que la gente muchas veces no se da cuenta, es de que cada piloto va poniendo a punta, dependiendo del tipo de curva, el tipo de frenado que va a tener su automóvil. Eso significa que si son 20 curvas, el piloto tiene que configurar y saber de qué manera va a frenar en estas 20 curvas. Recordemos que los pedales de los pilotos, uno es el acelerador y el otro es el del freno. Utilizan su pie derecho para acelerar y su pie izquierdo para frenar. No cambian el pie como lo hacemos normalmente manejando. Entonces, la sensibilidad que deben de tener tanto para acelerar, que es muy importante para que no vayan a hacer que no se les vaya a girar el automóvil porque aceleran demasiado rápido, es exactamente lo mismo con la frenada. Si pisan demasiado, si pisan muy poco, puede generar problemas. Muchas veces vemos que se amarran las llantas, pero no se amarran juntas.
A veces vemos que se amarra nada más la izquierda y la derecha sigue girando, o viceversa. Y esto es porque los pilotos tienen ese control sobre los frenos. Sí, lo hemos visto ahí en los en las transmisiones, ¿no? De las carreras se habla mucho del bloqueo de una llanta en específico y es parte de esta sensibilidad que debe de tener cada uno de los pilotos, ¿no? Y cada piloto pues lo configura a su gusto, como bien dices, Rurik. A ver, Igor, platícame un poquito sobre el material del que están hechos estos frenos, porque estos frenos tienen que resistir altísimas temperaturas, porque obviamente los coches van a muy alta velocidad y pues debe ser una frenada suave para llegar a las curvas muy bien, para no tener estas bloqueadas, pero los frenos, al ver esta fricción entre las piezas que los componen, pues genera muchísimo calor, altas temperaturas, y uno pensaría, ¿no?, que al verlos incandescentes, porque vemos las tomas así en cámara lenta, cómo se ve a través del ring, esa luz incandescente, pues uno piensa, se está derritiendo el disco, ¿no? Pero no es así. A ver, explícanos un poquito sobre la composición de estos materiales de los frenos. Los frenos que se utilizan actualmente son frenos de disco, ¿ok? Podemos hacer ahorita, antes de terminar el programa, quizás alguna remembranza de cómo han ido evolucionando los frenos, pero vamos a ajustarnos a la respuesta de tu pregunta ahorita. Los frenos actuales son de fibra de carbón con Kevlar, el disco. Las pastillas son de fibra de carbono, pero de grafito, ¿ok? Las pastillas. La marca que suministra a la mayoría de los equipos actualmente es Brembo, son italianos. Sin embargo, hay una empresa que, bueno, ya ha existido anteriormente y también ha procurado ser proveedor de frenos en la Fórmula 1 en la historia, que se llama Carbonite Industries. Ellos también proporcionan ese tipo de material. Como bien dice Rurik, el disco pesa entre 1.2, 1.7 kilos, y las pastillas que conocemos como los calipers también pesan como 1.2, 1.4. En su totalidad pesa el sistema entre 2.5 y casi 3 kilos por rueda, ¿ok? Que es más ligero que lo que se usaba antes. Este material permite alcanzar temperaturas de hasta 1200 grados centígrados. Hay un detalle importante que se maneja en el argot de la Fórmula 1. No es frenar, es cambiar la energía cinética. Y es que la perspectiva cambia, ¿ok? Si yo hablo de cambiar la energía cinética y no de frenar, lo que estoy viendo en mi perspectiva es tener la transformación de la energía e irme a la primera ley de la termodinámica. La energía no se destruye, solo se transforma. Entonces vamos a cambiar la energía cinética del vehículo a otro tipo de energía. En un inicio se cambiaba a energía calorífica, por eso es que lo vemos a un rojo incandescente, pero ahora se aprovecha y se hace una energía eléctrica y se almacena y tenemos los sistemas híbridos. Entonces ese es el material que se utiliza en las pastillas: carbón grafito, y en el disco carbón Kevlar. El Kevlar es una poliamida, es como tipo nylon, poliéster, una cosa así parecida, que soporta muchas temperaturas. Okay. Sí, y Rurik, digo, hablando un poquito, si deseas profundizar en esta parte de cómo el piloto influye tanto en la configuración de los frenos, ¿cuál es el aspecto principal que estos deben de tomar en cuenta para no cometer errores a la hora de la frenada, entrando sobre todo en curvas que por ejemplo, vienes de una recta a más de 200 kilómetros por hora y tienes que tomar una curva por debajo de los 100? Mira, lo más importante es cómo vas a estar disminuyendo la velocidad del automóvil. El automóvil lo disminuyen de dos maneras los pilotos. Una, con el freno de motor, que nosotros escuchamos que van de una octava velocidad hasta una segunda velocidad en un tramo de, si vemos la pista, vemos que tiene unas marcas de 150, después 100 y después 50. Son las marcas de referencia. Ya ellos decidirán. Han escuchado tal vez la gente que dicen, alargó la frenada. Alargar la frenada es de que él decidió no frenar en lo que está estipulado, que es el espacio ideal
para frenar. Entonces, si ellos disminuyen la velocidad en un espacio más corto y no tan abrupto, pueden ganar segundos al momento de estar tomando esa curva. Y si traen una muy buena carga aerodinámica, pueden tomarla a mayor velocidad, lo cual implica menos desgaste a la cuestión de los discos y por ende la llanta también sufre un desgaste menor. Entonces, como lo comentábamos, cada piloto debe de poner en punta qué es lo que va a utilizar en la frenada. Los amigos que nos están viendo en YouTube van a poder ver que cuando se frena un automóvil o cuando lo vean en las carreras, se desprende un polvo negro. Ese es el desgaste de la pastilla, que en el argot cotidiano les decimos balatas, ¿sí? Que le decimos así vulgarmente, pero es ese desgaste. Para los que nos están escuchando, bueno, cuando vean la carrera van a poder estar viendo ese efecto que se hace. Pero principalmente la sensibilidad del piloto en la frenada es eso. Y otra de las cosas que me gustaría tocar el tema de la importancia de los frenos es su sistema de enfriamiento y la importancia de mantener cierta velocidad, porque cuando se van a un safety car o a un virtual safety car, los frenos deben de estar calientes a una temperatura específica para poder arrancar la carrera. Y si van muy lentos los autos, también se pueden sobrecalentar y ahí pueden venir muchos problemas. Precisamente, ¿no? Es esta parte en la que también hemos visto abandonos de algunos pilotos porque se sobrecalentaron los frenos o no están en la temperatura adecuada. A ver, profundicen un poquito sobre esa cuestión de configurar la temperatura, sobre todo para evitar este tipo de problemas, ¿no? Que últimamente, digo, yo no los he visto que han sido muy comunes, pero sí es una situación que normalmente se llega a dar en algunas carreras. Mira, los frenos de la Fórmula 1, por el material, las características propias de la fibra de carbono y el grafito, tienen una temperatura mínima de trabajo. Si esa temperatura mínima de trabajo no se alcanza, los frenos no funcionan. Entonces, y una temperatura máxima para que lo que bien dice Rurik, balatas, el caliper, la mordaza, el material que está hecho, que no es grafito, es una aleación entre aluminio y litio, tiene una temperatura máxima de seguridad que está muy cerca de la máxima de trabajo del disco. Por eso es que vimos de repente la temporada antepasada, que a Bottas se le amarró en un cambio de neumáticos en Mercedes una tuerca, ¿no? En los pits. Ok, es que alcanzó la temperatura tanto que pues juntó la tuerca con la masa. Bueno, esta temperatura mínima, cuando hay un safety car, tienen que ir frenando seguido los autos y moviendo los neumáticos porque es la temperatura del conjunto. Si arrancaran a una temperatura baja, no tienen forma de frenar porque los neumáticos van fríos. Los neumáticos actuales tienen 1200 orificios en su circunferencia, en el perímetro de la circunferencia, que permiten varias cosas: disipar la temperatura, obviamente para ayudar al enfriamiento, cosa que no sucedía la temporada pasada o años atrás, pero esto ayuda a que mantenga una temperatura límite de trabajo. La inferior es la que también hay que cuidar para ir a que los frenos funcionen, ¿no? Pues un auto de Fórmula 1 sin frenos, pues ¿cómo lo paras? También, sí, claro. Me gustaría agregar aquí, hay una parte, en la parte interna de la llanta, bueno, del sistema de la transmisión, claro. Hay una parte que parece una boquilla que ves al lado de la llanta, sobre todo de la delantera. En la trasera es diferente el tipo de entrada de aire. Esa entrada de aire está hecha específicamente para enfriar los discos, para que tenga un enfriamiento. Entonces, estos sistemas de aire que tienen permiten que el piloto pueda estar eficientando.
¿Quién hace muy bien eso? No es porque sea mexicano, pero es Checo Pérez. Checo Pérez tiene el éxito de manejar, y que han dicho, es que tiene muy buen manejo de neumáticos, porque lo sabe hacer muy bien, sabe cómo tener a temperatura correcta siempre la cuestión de la técnica. Otro que lo sabe hacer muy bien y que lo hizo muy bien hace 2 temporadas fue Lewis Hamilton, en una carrera que también manejaron los neumáticos de una manera maravillosa, porque alargaron mucho o fue la temporada pasada, creo que la temporada pasada en Turquía, ¿no? Creo que no quería cambiar llantas él, sí, fue en Turquía, que Ocon fue el que se aventó la carrera con un solo set de llantas. Entonces, realmente estos pilotos, volviendo a Checo Pérez y a Hamilton, que son de los que he visto que tienen los stints más largos con los componentes, saben manejar muy bien sus temperaturas, tanto de los discos y en sí, obvio, si se calienta el disco, se va a calentar la rueda también, y por lo tanto te va a desbalancear el frenado, el arranque, etcétera, etcétera. Entonces, es un conjunto que deben de saber llevar muy bien. Muy bien, bueno, pues ahí está la importancia, ¿no?, que tienen los frenos en una carrera de Fórmula 1, o sea, una pieza vital, digo, más allá de que ayuden a reducir la velocidad, pues también, como lo comentaban ustedes, ayudan a tener una mejor configuración del coche y sobre todo un manejo pues más tranquilo, digámoslo, en pistas en las que pueden ser bastante agresivas y en las que las velocidades cambian repentinamente. Pues Rurik, Igor, ¿alguna conclusión que tengan sobre los frenos? Que ya sabemos no han evolucionado tanto en los últimos años, pero pues también se adaptan, ¿no?, a las circunstancias de esta Fórmula 1 que también evoluciona constantemente. Anécdotas varias. La más que yo me quedo con ella es 1956, campeón Fangio. Ya estaban haciendo el cambio de discos de tambor de frenos de tambor a frenos de disco. Enzo Ferrari estaba renuente a utilizar ese cambio de tecnología. Enzo estuvo renuente a hacer cambios de tecnología hasta que se vio obligado a hacerlo. Y entonces hubo una persona que le dijo a Enzo, oye, utiliza los discos, es menos peso, vas a tener más velocidad. Y por ese lado lo convencieron, pero no tenían discos para ponerle al Ferrari de Fangio. Y lo que hicieron fue quitarle los frenos a un auto que estaba ahí estacionado, de la persona esta que le dijo a Enzo, y se los colocaron al auto de Fangio, y Fangio ganó la carrera, y después ganó el campeonato. ¿Okay? Después, en la siguiente temporada, dejaron los frenos de disco en la parte de atrás y en la parte delantera los frenos de tambor. Y así se fue, ¿no? Otra anécdota más, quien tiene la patente, o bueno, quien la tuvo, no sé si todavía está vigente, es DuPont. DuPont es el que desarrolla los frenos de disco. ¿Ok? Y luego BF Goodrich es la que lo lleva a la práctica, y todo lo traen del Concord. Ya después lo platicamos. Muy bien. Sí, tenemos muchas anécdotas y recordar de que precisamente la evolución de los autos en Fórmula 1 van directamente a la evolución de los autos que tenemos al día de hoy, y que la eficiencia que tenemos en los frenos de discos ventilados y el famosísimo sistema ABS, a ver si frena, es gracias a toda esta evolución que se tiene en cuestiones de los frenos de disco y que se desarrollan en la Fórmula 1. Esa es la importancia de la Fórmula 1 en nuestra vida común y corriente, y que si nos apasiona la Fórmula 1, te deben de apasionar los coches también que andan en la calle. Por muy sencillo que veas, prácticamente ya todos tienen frenos de disco, algunos todavía utilizan de tambor, pero ya son muy pocos realmente. Así es, bueno, la Fórmula 1 siempre influyendo en nuestras vidas diarias. Caballeros, pues les agradezco el que hayan estado con nosotros en esta edición del ABC de la Fórmula 1, ahora hablando de los frenos, y por supuesto ya tenemos una cita próximamente para hablar sobre lo que nos vaya a dejar el Gran Premio de Imola, y también para hablar de otros aspectos técnicos de los coches de la Fórmula 1. Rurik, Igor, muchas gracias. Que tengan buenos días, buenas noches, buenas tardes y cualquier hora. Bye.
Muy bien, bueno, se despide de ustedes Alan Omar Rodríguez, invitándolos a que nos vayan siguiendo en nuestro canal de podcast ahí en Spotify y también ahora a través de YouTube en este ABC de la Fórmula 1. Búsquenos como Universal Sports Media, ahí le damos información de lo que usted quiera, de cualquier deporte, pero por supuesto síganos más aquí en el ABC de la Fórmula 1. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, nos saludamos en la próxima cita.